Listo. ¿Qué tal, chicos? Muy buenas noches. El día de hoy tenemos el curso de Química, nuestra segunda semana para este repaso. Vamos a trabajar todo lo correspondiente a lo que es el átomo, su teoría atómica, vamos a hablar de los números cuánticos, de la configuración electrónica y de la ubicación en la tabla periódica. Buenas noches, chicos. Muy bien. Entonces, ya habrás visto el temario, bueno, ya habrás visto el material, son 30 preguntas el día de hoy. Están sencillas, mira, súper al ojo las podemos hacer todas en el menor tiempo posible. Sin embargo, vamos a ir comentando algunas de ellas y otras las vamos a ir desarrollando. ¿Estamos? Muy bien. ¿Dudas existenciales? Ninguna por ahora, ¿verdad? Agua todavía, Fran, mira, ya van a ser las 8. Luego de eso, ya puedes ser feliz y libre. Primero, el átomo, ¿qué es para ti el átomo? Siempre debes de partir de eso, tu definición. La palabra átomo significa sin división. Aquí o en cualquier otro lado, átomo significa sin división. Tu definición antigua, muy antigua, pero que aún se sigue utilizando, lo ves en el colegio, lo has visto incluso en la academia, es que el átomo es aquella mínima porción de materia que presenta, que conserva la identidad de un elemento químico, ¿sí? Una visión más matemática posible, gracias a Schrödinger, el día de hoy podemos definir al átomo como un sistema energético, dinámico y en equilibrio. Energético, hay energía de por medio, dinámico, por ser materia, se encuentra en constante movimiento, y en equilibrio porque las partículas que los conforman tienen ciertos lineamientos. Por ejemplo, la cantidad de neutrones es mayor o igual al número de protones. ¿Sí? El único que no cumple esa regla viene a ser el isótopo del hidrógeno, que es el protio, el único en su especie. Entonces, eso es algo importante e interesante que debemos tener en cuenta acerca del átomo actual. No te olvides, y eso sí, continuamos con esa definición, que un átomo representa un elemento químico, ¿sí? Esa es la característica. Él te va a ubicar un elemento químico cualesquiera. Pero para eso debemos conocer a las partículas que lo conforman, las llamadas fundamentales, que son los protones, neutrones y electrones. En el ejercicio 1, por si acaso, me están hablando de las definiciones generales acerca del átomo. El átomo es la partícula más pequeña. ¿Eso sería verdadero o falso? ¿Tú qué crees? Es la partícula más pequeña. ¿Ya no hay otra más pequeña que él? Eso es falso, claro, eso sería falso. ¿Existirá? Sí, hay otras partículas mucho más pequeñas. Están las partículas subatómicas, como son los protones, neutrones y electrones, y algunas otras más, incluso más pequeñas que ellas, en el caso de los quarks. Claro. Para el caso de protones y neutrones. En el caso de los electrones, de por sí ya son lo más pequeño posible. Muy bien, Frank. Entonces la primera premisa sería falso. Número 2. El número atómico permite identificar un elemento químico. Bueno, eso sí es correcto. Según la ley periódica actual, la que rige desde hace ya algunos años, escrita por Henry Moseley, me dice, y con su experimento de los rayos X, si no más recuerdo, él trabaja y ordena los elementos de acuerdo al orden creciente de sus números atómicos. ¿Sí? Un número atómico es un número entero positivo. Listo. Que luego, en esos años, Rutherford logra darse cuenta que eso sencillamente son los protones. Claro, se da el descubrimiento de los protones para ese año. Entonces la segunda premisa sería verdadero. El número atómico identifica un elemento químico porque éste lo ubica en su tabla periódica. Y la tercera premisa sería la masa del átomo está concentrada en el núcleo atómico. El núcleo, la masa, la zona extranuclear, el volumen. Voy a hacer una pequeña concesión aquí. En un repaso pasado, no sé si el repaso 4 fue, de 4 semanas, el primer repaso, todos estábamos esperanzados que al primer mes íbamos a salir del confinamiento y regresaríamos súper pilas para el examen de admisión. Un compañero de ustedes me preguntó lo siguiente: Miss,
El núcleo se encuentra en el centro. El núcleo se encuentra en el centro del átomo. ¿Alguien me puede decir eso? ¿Sería verdadero o falso? El núcleo se encuentra en el centro del átomo. A ver, a ver. Acá Jenny me dice que es falso. A ver, ¿alguien más por ahí tiene alguna idea? ¿Y el por qué? Ya tengo dos falsos y un verdadero. ¿Y el por qué? Bueno, para hablar de un centro tendría que hablar de un sólido geométrico. No es esfera, no puede estar en el centro. Tendría que hablar de un sólido geométrico. Muy bien. Claro, yo no puedo definir, no podría yo definir una gráfica exacta acerca del átomo. Porque recuerda que hoy por hoy el átomo simple y sencillamente es, es una representación matemática. Es una onda, la ecuación de la onda para el caso de los electrones. Yo no puedo saber su trayectoria, no puedo saber su posición. Solo puedo pronosticar una región factible, probable, donde puedan encontrarse. Claro, claro, no podemos identificarlo. Esa es la razón por la cual yo no puedo decir que el núcleo se encuentra en el centro. Que yo lo dibuje, que dibuje como una esferita, esa es una mera representación para que nos demos cuenta de cómo es. Ilustrativa, nada más. Del resto, no puedo hablar de un centro porque no estoy hablando de un sólido geométrico. ¿Estamos? Y sí, la masa se concentra en la zona nuclear. Qué bueno, se dibuja gracias a Dalton como una esfera por ser la más pequeña, ¿sí? Pero no lo sabemos, no, sinceramente no lo sabemos, no lo podemos identificar aún. Dudo mucho que lleguemos a hacerlo en algún momento. En el caso de la zona extranuclear, bueno, la zona extranuclear está dada por el tamaño del orbital. Mira, aquí van a encontrarse los electrones. Estos electrones son partículas muy pequeñas que viajan a grandes velocidades. Todos los átomos son diferentes en su forma. Fernando, yo no los he visto. No podría decirlo si es que son iguales o son diferentes. Sin embargo, hoy por hoy se pueden representar los átomos mediante esferas con colores iguales o colores diferentes para elementos iguales o elementos diferentes, valga la redundancia. El hecho de conocer matemáticamente hablando la zona extranuclear, el orbital, la forma del orbital, que se ha logrado parametrizar, esa es otra cosa, ¿sí? Y eso depende de la cantidad de electrones que haya, Fernando. Tú sabías que has visto, bueno, yo sé que lo has hecho, en algunos libros universitarios como son el Chan, el Brown, el Petrucci o el Witte, vas a encontrar muchos dibujos de muchas moléculas, de átomos, y con colores muy fuertes, infrarrojos incluso, vas a ver rojos, azules, verdes, una gran gama de coloraciones. Por si acaso, no es que eso se haya tomado una foto así, no, simple y sencillamente que se ha logrado parametrizar eh, la difracción de la energía. Lograba la energía una pequeña difracción, generando algo así como una sombra, entre comillas, y se logró parametrizar, y hoy por hoy sabemos que las formas de los orbitales pueden ser esféricas, pueden ser bilobulares, tetralobulares o complejas. Ah, eso sí, sí. Mi respuesta en la 1, ya todos lo sabemos, es la. En el caso del ejercicio 2 me dice lo siguiente. Indique ¿por qué la primera es falsa? Porque existen otras partículas más pequeñas que el átomo. Están los protones, los neutrones y los electrones. Más aún, otras más sencillas, que difícilmente hubiésemos tenido esa concesión hace un par de años acerca del quarks. El quarks es lo más pequeño de la materia, lo que ya no se puede dividir. Pero si yo te digo una sustancia que tiene un quarks o dos quarks, no vas a tener la más mínima idea, ni yo tampoco la tengo a quien estoy relacionando. En cambio, si yo te digo aquella especie que tiene 5 protones, ya, tú estás ubicando un elemento en la posición número 5 en mi tabla periódica. Esa es la razón por la cual la primera tendría que ser falsa. En la número 2, tus compañeros por aquí me están hablando de la D.
Dice, el átomo está constituido de tres partículas fundamentales, claro, protón, neutrón y electrón. Y si consideramos las masas, la masa del neutrón es ligeramente mayor que la masa del protón, pero mucho mayor que la masa del electrón. La primera es verdadero. La segunda, el neutrón es la partícula de mayor masa y menor carga. Bueno, te comento, el neutrón sí es la partícula de mayor masa, pero no tiene carga eléctrica, cero. La que tiene menor carga es el electrón, que tiene carga -1. Entonces la segunda premisa sería falso. Muy bien. Y la última sería el protón y el neutrón sean denominados los nucleones. Acuérdate el profe de verbal, los gentilicios. Si tú eres de Perú, si tú naces en Perú, eres un peruano. Si nacieras en Venezuela, eres un venezolano. Si estás en el núcleo, eres un nucleón. Entonces la respuesta correcta sería la alternativa D. Verdadero, falso, verdad, verdadero. ¿Estamos de acuerdo? Duda existencial, ninguna, ¿verdad? Está sencilla esta parte. Cosas tan pequeñas, tan sencillas que hemos venido estudiando anteriormente, lo vamos a seguir encontrando, no con una forma muy, muy recurrente, pero implícito en algunos ejercicios va a venir. ¿Estamos? Ejercicio número 3, a ver. A ver, dice, indique las proposiciones verdaderas o falsas. Verdaderas o falsas. A ver, por acá me dicen las seas. Vamos a ver. El tamaño del átomo se debe a los electrones y a los protones existentes, ambos cargados eléctricamente y que se mueven alrededor de los neutrones. Ninguna concepción va a tener esta forma, no, erróneamente. En el núcleo se encuentran los protones y los neutrones. En la zona extranuclear, fuera de esta, se encuentran los electrones viajando a grandes velocidades. En la número 2, en la premisa número 2, el átomo es eléctricamente neutro y cuando esto no ocurre se trata de un ion, ya sea un catión o ya sea un anión. Eso es verdadero, muy bien, Jenny. Y por último, en el núcleo atómico existen los nucleones positivos o neutrones. A ver, nucleones positivos o llamados los protones y los nucleones neutros o llamados los neutrones. Entonces, eso es verdadero. ¿Estamos de acuerdo? Eso sería verdadero. La respuesta, ¿cuál sería? Casita, muy bien. Sencillo, mira. Sencillísimo. Casita. Todos coincidimos en eso. No te olvides, nucleones positivos, nucleones neutros. En el ejercicio 4, por el contrario, se están hablando de los isótopos naturales del cloro, del galio y un átomo del arsénico. ¿Tú sabías que los isótopos, todos los elementos químicos presentan isótopos artificiales y radiactivos, por si acaso, algunos de ellos más inestables que otros? Y solo algunos de ellos, los 9 primeros, 20 aproximadamente 20 de ellos tenían solo un isótopo natural, solo un isótopo natural. Entonces, en este caso, lo único que vas a hacer es indicar el número total de neutrones. Ya, pero eso es sencillo. Voy a restar la masa menos el número atómico. Entonces, yo hago acá lo siguiente. Hago para el cloro, para los isótopos del cloro, recuerda, isótopos, mismas fórmulas, misma simbología, mismo número atómico, diferente número de masa. Hago mis operaciones correspondientes y al sumar mi respuesta saldría 159. Muy bien, ¿te salió? Tiene que haber salido a ti también. 159. ¿Estamos? ¿Duda existencial? ¿Alguna? Ninguna, ¿verdad? No hay dudas hasta el momento. Está todo easy, easy, easy. Ejercicio número 5, a ver. Según Dalton, ya bien, pero acuérdate de Dalton. Dalton, si bien es cierto, era un simple profesor, sí, en esa época era un profesor de escuela, que solamente trabajaba en base a sus observaciones. Entonces Dalton hizo pequeñas afirmaciones que hoy por hoy las consideramos como la primera teoría atómica. Bueno,
Teoría no sería considerada, pero sí fueron los cimientos para lo que hoy por hoy consideramos. Teoría atómica de Dalton. Fueron muchísimos por si acaso, pero de entre ellos yo te resalto esos tres. La materia está formada por partículas muy pequeñas llamadas átomos. Él nuevamente evoca el término de átomo de la época de Leucipo y Demócrito. Demócrito y Leucipo. Que son indivisibles y no se pueden destruir. ¿Sí? Indivisibles e indestructibles. Los va a representar mediante una esfera, debido a que la esfera es el sólido geométrico que presenta menor volumen. Por lo tanto, por ser el más pequeño, tiene que tener forma de esfera. Y él lo hace así, lo grafica de esa forma. Googlealo si no en todo caso. Los átomos, entonces, los átomos del mismo elemento son iguales entre sí y tienen la misma masa e iguales propiedades. Pero si son átomos diferentes, tienen diferente masa y por lo tanto diferentes propiedades. Por ende, la primera premisa sería, el átomo es indivisible. Eso es verdadero. Eso es verdadero. Eso sería verdadero. Todos los átomos de un mismo elemento tienen la misma masa. Claro, para Dalton eso es correcto. Por eso te lo he resaltado. Para Dalton. Muy bien, Álvaro. Aquí Álvaro me pregunta lo siguiente. ¿Y los isótopos? Esa fue la razón por la cual esta premisa de Dalton sería totalmente incorrecta. Eso fue lo que destronó a Dalton. Eso fue uno de los puntos débiles de sus teorías, de sus postulados. Y empezó nuevamente la búsqueda de la verdad. Entonces, eso sería verdadero para Dalton. Átomos iguales, átomos del mismo elemento, deben tener la misma masa. Y la última premisa te dice lo siguiente: en las reacciones químicas se da la unión de un átomo con intercambio de electrones. Epa, en las reacciones químicas se da la unión de átomos con intercambio de electrones. Bueno, lo que él hablaba no era de electrones. Nunca llegó a hablar de electrones. Yo sé, y tú lo sabes, yo sé, y tú lo sabes, que eso sería correcto. Yo sé, y tú lo sabes, que eso es verdadero, pero para Dalton en ese momento no hablaba de intercambio de electrones. Recuerda que él solamente hizo sus observaciones. Para Dalton. Entonces, eso sería falso. La respuesta sería casi tal. Entonces, hay que tener en cuenta cuando leamos qué es lo que estamos respondiendo. Acá, mira, según la teoría de Dalton, no lo que tú sabes, lo que ya se ha estipulado ahora. Ahora, algo interesante que decir de Dalton. Dalton, con simples observaciones, demostró la ley de Lavoisier y la de Proust, por si acaso. Con simples observaciones, la ley de Lavoisier y la ley de Proust. Eso fue lo interesante. La respuesta a la C. Ejercicio 6, a ver, me vas comentando. A ver, me dices la B o la D. Por ahí he visto la C. A ver, ¿qué te dice? Con respecto a los números cuánticos, ya, aquí vamos a hablar de Schrödinger. Schrödinger con la ecuación de la onda. Jeremy, hola. Hablábamos de tres números cuánticos, el principal, el magnético y el secundario. Sin embargo, viene su pataza Paul Dirac, el loquito Paul Dirac, y a la monstruosidad de la ecuación de la onda le agrega un siguiente número cuántico, que es el número cuántico spin. ¿Estamos? Número cuántico spin. Entonces, dice lo siguiente. El número cuántico principal nos va a indicar el nivel, nos indica el nivel principal de energía y el tamaño del orbital. Claro, los números cuánticos tienen dos definiciones, una para el orbital
y una para el electrón. Entonces, sí, el principal te va a indicar el tamaño del orbital, pero también el nivel de energía del electrón. Entonces, la primera premisa sería verdura. Segunda premisa en la parte B. El número cuántico magnético nos va a indicar el número de orbitales en un subnivel y el número de orientaciones espaciales del orbital. Mira, orientaciones espaciales, eso es correcto. Si tú cuantificas cuántos magnéticos van a haber, los magnéticos, los arreglos que se van a dar, que son la cantidad de orbitales que hay en ese subnivel. Entonces la premisa B no, sería falsa, sería verdadera. Claro, eso sería verdadero. A ver, pensémoslo mejor, ¿ya? Dejémoslo ahí, dejémonos con la B, espera. El número cuántico secundario nos va a indicar el subnivel de energía del electrón, eso también es correcto. Y la forma del orbital, esférica, bilobular, tetralobular o compleja. Ya, eso es genial. Ahora, mira la parte D. Claro, octalobular o compleja. El número cuántico spin nos indica el sentido de giro del electrón. Ah, aquí viene lo catastrófico. Alrededor del núcleo. Ey, ¿eso es verdadero o es falso? Nel, eso es totalmente falso. No es posible. El número spin denota los posibles sentidos de giro alrededor de su propio eje. Entonces, al girar el electrón, porque solo hace alusión a los electrones, generan un pequeño campo magnético, haciendo que éste actúe como un microimán. Entonces, miren, cuando tengo electrones desapareados, la carga negativa, al colocar un campo magnético positivo, ¿qué es lo que va a pasar? Va a generar atracción. Y ahí podemos ver cuando las sustancias son diamagnéticas o cuando las sustancias son paramagnéticas. Entonces yo, al parecer, la alternativa incorrecta, la falacia, sería la D. ¿Estamos de acuerdo? El magnético, para los que todavía pensamos que era la B, sí te va a indicar las orientaciones espaciales. Y esas orientaciones espaciales implican una cantidad determinada de orbitales. Claro, una cantidad determinada de orbitales. Muy bien. Entonces, duda existencial, háblame para, bueno, escribe para poder pasar al siguiente ejercicio. Entonces, ejercicio número, a ver, el secundario, Marco, el número cuántico secundario, tengo un plano cartesiano en 3 dimensiones. Bueno, vamos a imaginar que esto está en 3 dimensiones. El char, y tú vas a imaginar que eso es una esfera perfectamente dibujada. Esto es el char. Sopa de fideos, ¿te acuerdas sopa de fideos, Marco? Sopa de fideos. Ya, esos son los números cuánticos secundarios, o también azimutales, o también llamados momento angular. 0, 1, 2 y 3. Ellos te van a indicar la fórmula. ¿Se fue de paseo? No, el se fue de paseo es en la regla de Molière, la regla de Molière. Sopa de fideos es para los secundarios. Solamente me van a indicar la forma del orbital, pero para el electrón me va a indicar el subnivel de energía, y gracias a ese subnivel de energía yo puedo ubicar el elemento, yo puedo ver cómo es que voy a llenar mis orbitales, cómo es que voy a completar, claro, para el serruchito luego, claro, para el principio de Aufbau. ¿Estamos, Marco? No te vas a olvidar, el número cuántico secundario te va a indicar la forma. Muy bien. Sigamos. Ejercicio 7. Mira, José es la 2, ya le salió la 7. A ver. Dice, respecto nuevamente a los números cuánticos.
respecto a la función de la onda que desempeñan los números cuánticos n, l, n y l en un orbital son correctas. El nivel determina la forma del orbital. NEL, el que lo determina es el subnivel. Subnivel o secundario o azimutal. Él es el que te dice la forma, entonces eso sería verdadero. Determina el tamaño del orbital. ¿Quién da el tamaño del orbital? El nivel. Esto sería incorrecto. Está más sencillo porque aquí simplemente ha habido un arreglo. Lo correcto sería la alternativa C. Y si ves, casita. Ejercicio número 8. A ver, vamos, la 8. Mis, electrón desapareado. Ya, los electrones se pueden encontrar desapareados. Los orbitales se pueden encontrar saturados, vacíos o semillenos. Entonces, yo hago lo siguiente. Yo personalmente prefiero que te prendas y trabajes con con el kernel, claro, con tu corazón, con los gases nobles, con tu kernel. Entonces tengo ahí al neón, que es el gas noble más cercano al número 17, neón 10, 3s2, 3p5. Primero, el subnivel sharp, el S, presenta solamente un orbital, mientras que el principal tiene 3 de ellos. Entonces, respetando las leyes de máxima multiplicidad y los principios de Hunt, de máxima multiplicidad de Hunt y la exclusión de Pauli, yo voy a llenar mis orbitales de izquierda a derecha para fines prácticos, de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo. La máxima cantidad posible y luego procedo a aparear. Entonces, cuando hablemos del desapareado, es este. ¿En qué nivel se encuentra? En el nivel 3. ¿En qué subnivel? Me acuerdo, sopa de fideos. El compañero líneas atrás me escribió y me puso los valores. Sopa 0, 1, 2, 3. Entonces, como estoy con el principal, P principal, subnivel principal, viene a ser el número 1, que fue mi número. ¿En qué orbital ha caído? ¿En qué orbital ha caído? Ah, mira, los orbitales también van a tener una numeración que va desde menos L, menos 1, 0, y acá obviamente más 1, como si estuviera trabajando con mi recta numérica. Más 1, ¿y hacia dónde? Hacia arriba. ¿Qué sentido tiene? Más, ¿qué representación? Más un medio. Entonces, la respuesta correcta, todo esto ya no es necesario, la respuesta correcta, ¿cuál sería? La alternativa bebecito. Y todo lo hemos hecho, mira, bebecito, claro. Bebecito. Duda existencial. Y si al ojo, ¿sí o no, Jenny? Al ojo. Y al que no le sale, que se tire por la ventana. Entonces, mira, sencillísimo. Entonces, recuerda, hay cosas, hay datos que ya debemos de manejar muy, muy rápido, ya, esto, al toque. Ejercicio 9 y 10, respectivamente, 9 y 10. 9 y 10. A ver, la 9 voy a tener lo siguiente, la configuración electrónica del níquel, a ver, al ojo, me están hablando del níquel, del cobre y del sodio, entonces yo voy a hacer mis configuraciones, níquel, cobre y sodio. Escucha, el níquel no hay objeción alguna, el cobre es una anomalía, ¿sí o no, Jeremy? Jeremy en la voz, Jeremy ya le salió, easy. Y por último tenemos al sodio, que es una sustancia muy, muy reactiva, es un metal alcalino. Sí, es un metal alcalino, muy reactivo. Entonces, en el caso del níquel, la configuración coincide, sí, es correcto. Recuerda que estoy utilizando mi notación de Lewis, mi notación con el kernel. En el caso del cobre, lo que va a ocurrir es que el último nivel en realidad le cede, por así decirlo, un electrón al subnivel incompleto. ¿Por qué? Porque el subnivel D, el difuso, solo genera estabilidad, o solo hablamos de estabilidad, o cuando está
¿De 5 o cuando tiene de 10? Entre de 5 y de 10, para esos casos especiales. Entonces, eso sería correcto. Y en el caso del sodio, posee en su última capa un solo electrón. Posee en su última capa un solo electrón. ¿Estamos de acuerdo? Listo, ahí tienes. Entonces, eso sería verdad, verdadero. La respuesta correcta sería, ¿cuál es la afirmación falsa? La segunda, falso. No, pues porque el 3D, por ser una anomalía, está ocupado por 10 electrones. Bebecito. ¿Estamos de acuerdo? Duda existencial. Acuérdate que el cobre, la plata y el oro presentan anomalías de 9. ¿Cuáles son las otras anomalías que debes de memorizártela? El cromo, el molibdeno presentan anomalías de 4. Y existen una más, que son las anomalías especiales que presenta el paladio, el platino, y bueno, el mal llamado teorema del bypass, que simplemente es un arreglo, en este caso, para los elementos que terminan en cuya configuración en F. ¿Los metales tienen anomalías? Sí. Los metales tienen anomalías. El cobre, la plata y el oro son metales, pero metales pesados, metales de transición. Estefano. Cobre, plata y oro, anomalía de 9. Cromo, molibdeno, que también siguen siendo metales, anomalía de 4. A ver, un pequeño arreglo que se hace, que no lo vas a encontrar en un libro, en ningún libro decente lo vas a encontrar, porque en realidad no es un teorema ni nada por el estilo, simplemente es un arreglo, es la del bypass y son con los elementos que terminan en cuya configuración en el bloque F, los de transición interna. Todos los de transición interna. Gases nobles con sus números atómicos, argón es 18, neón 10. El negro ardiente, 2, 10, 18, 36, 18 me salió feo. 36, 54 y 86. Yo lo voy a colocar de todas maneras por aquí, aunque no los he colocado en mis originales, te van a llegar mis rayones. Neón es 10. Listo. Por acá tu compañero, él lo es, Contreras, Franz, le salió la 10D, dice. Identifica la especie que tiene 3 electrones desapareados. Ya, voy a tener sumo cuidado con los metales que han perdido electrones. ¿Te acuerdas cómo vas a configurar un catión? A ver. ¿Cómo configuramos los cationes? Si es correcto, Jeremy, si es correcto, Frank. Claro, configuramos cationes como, primero configuras el estado basal, configura los protones, ya, claro. Como si estuviera en estado basal, pesa, listo. Una vez que configuras, te vas a poner a pensar, ¿a quién le quito? ¿Al que se encuentra más cerca o al que se encuentra más lejos? Al que se encuentra más cerca, muy bien. ¿Más cerca? No. Al más cercano es el que está cerca del kernel. No, repito. ¿A quién le vas a quitar? Le vas a quitar al que se encuentre más lejos del núcleo, al que se encuentra en el último nivel. Eso sería lo correcto. Al que se encuentra en el último nivel. Entonces, yo acá tengo mis configuraciones. El hierro sería 4S2, 3D6. Le quito al último nivel, al 4S. El cobre, por ser anomalía, le voy a quitar nuevamente al S. Y el vanadio también le voy a quitar al S. ¿Escuchamos? Hierro, cobre y vanadio son metales de transición. Aquí, al ojo, en la primera alternativa, solamente tiene un electrón desapareado. Son 5 orbitales, y en cada de sus orbitales hay 5 electrones distribuidos y un sexto que se encuentra apareando. Por lo tanto, hay 4. Me piden 3 electrones desapareados. No hay forma. Aquí, eso ya está completo. Ese ya está completo.
En este caso viene a ser el banario. Lo correcto debería ser la alternativa D. ¿Sí? Esa es la alternativa D. Marco, corrige, veamos por ahí. Alternativa D. Duda existencial, pregunta, consulta, casera. Ninguna, ¿verdad? Todo sencillito, easy. Ejercicio número 11 y 12. A ver. Lúcete. A ver. Número 11 y número 12. Dice la número 11. Principio de máxima multiplicidad, obviamente, el primero es de Hunt. ¿Pero qué es lo que te dice Hunt? A ver, bien, no lo he visto. Bueno, vino en San Marcos en el 2012, si no me recuerdo. Y ha venido también en los escolares de UNI, pero San Marcos ha venido. Mira, Han nunca te habla la orientación, ni Pauli tampoco, ninguno de ellos. Han y Pauli dicen, bueno, el caso es Han, se completa con un solo electrón la máxima cantidad de orbitales y luego se procede a parir, se procede a completar. ¿Te dijo orientación? ¿Te dijo cómo vas a empezar? ¿Si de arriba o de abajo, de izquierda o de derecha? No, ¿verdad? No hay forma. Entonces eso es correcto. El máximo posible se encuentra lleno con un solo electrón. Así que no viola el principio de máxima multiplicidad. Sin embargo, en la segunda, Pauli, pobrecito, se debería estar revolcando en su tumba. Pauli decía y estipulaba que en un orbital dos electrones no pueden tener nunca los mismos números cuánticos. Debido a la existencia de los electrones y el número cuántico spin, de preferencia, la orientación va a ser más un medio o menos un medio, haciendo que el arreglo que tú generes sea diferente. Entonces, lo incorrecto, a ver, aquí se viola el principio de exclusión de Pauli, sí, eso también es verdadero. No puede ser la B, bebé. No puede ser la B. Yo también leí mal. Entonces, la B no puede ser. Ese es Han, eso es correcto. ¿Qué más sigue? En la C, la siguiente configuración viola el principio de exclusión de Pauli. A ver, Pauli, ¿qué decía Pauli? Los electrones no pueden utilizar, no pueden tener los mismos números cuánticos. ¿Viola Pauli, sí o no? A ver, Miss, ¿dónde está el error? Aquí. Ya, escúchame. Pauli solamente te habla de orientaciones, Pauli te habla de números cuánticos en general, de las posiciones de cada uno de ellos, ¿no? Lo que yo pensaría, Jeremy, sería, para poder llenar el tercer nivel, a ver, realmente, para poder llenar yo el tercer nivel, porque veo una 3S, ¿qué es lo que he tenido que hacer primero? Para llenar un nivel superior, ¿qué tenía que haber completado? Tenía que haber completado todo el nivel 2. Muy bien. Entonces, eso no violenta, Pauli. ¿Sabes a quién violenta? Violenta a mi estimado Aufbau, el principio de Aufbau, ¿no? Han habla la mayor cantidad, el posible. Viola, podemos poner incluso Jeremy a Han, porque la mayor cantidad no está ocupando nosotros orbitales. Pero yo puntualizaría Aufbau, principio de construcción de Aufbau. Entonces, a mi parecer, la incorrecta sería la C. Claro, a mi parecer, lo incorrecto sería la C. Aufbau es lo que violenta el principio de construcción. Bueno, en el caso de la plata, te comentaba, el cobre, la plata y el oro presentan anomalía de 9. Quiere decir que el último nivel va a tener un solo electrón y es un nivel incompleto, ahora va a completar sus 10 electrones. Steven, no violenta en la AJA. Bueno, aquí se viola el principio de máxima multiplicidad.
multiplicidad, se llenan los... Podemos tener en cuenta aquí la orientación. Steven, sería por la orientación, para que nuestra respuesta sería la más conveniente, la sea a mi parecer. Por la orientación. Recuerda que en el examen no llegamos a hacer nada de diferente, siempre hacemos de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. ¿Sí? Para arreglarla, Steven, sería eso, ¿sí? Solamente por la orientación. En la número 12, claro, la mayor cantidad de espines paralelos. Y luego se proceden a variar. Por eso entonces Sandra sería incorrecto. En la 12, a ver, cuéntame. ¿Verdadero, falso, verdadero? ¿Quién es? La D. Para aquí a Jenny me dice que es la D. ¿Cuáles de las configuraciones son correctas? ¿La C o la D? A ver, vamos a ver. Y algunas, mira, la del vanadio y la del cobre, a cada rato la vamos a ver en este material que te he puesto. En el caso del calcio es sencillo, mira, tiene 18 electrones y ese es el argón. El cobre, al perder tus 2 electrones, también eso es correcto. Mira, la 2 y la 3 son correctas. Y el vanadio al perder 2 electrones, no, pues pierde siempre el que se encuentra más lejos, el último nivel. Entonces, te piden las que son correctas, no la incorrecta. ¿Cuáles son correctas? La 2 y la 2 y la 3. La C, claro, la 2 y la 3. Miss, ¿por qué no puede ser la D? Ah, ya, pues, porque si tú quieres le pones el 4S y si no quieres no le pones. Eso es correcto, la 2 y la 3 son correctas. A ver, a ver, a ver. A ver. Álvaro, un paréntesis para el resto, regreso al ejercicio 11. Ya, escucha Álvaro. Te piden, la siguiente configuración viola el principio de exclusión de Pauli. Eso es incorrecto, no viola Pauli. Pauli solamente te habla de que 2 electrones en un mismo orbital no pueden tener los mismos números cuánticos. Y más aún, en un orbital como máximo deben haber 2 electrones. Lo que violenta ahí, en realidad, es el principio de construcción de Aufbau. ¿Por qué? Porque Aufbau te dice que hay un orden para poder llenar los electrones. A lo que no cumple con ese orden se le llama anomalía, y son específicamente de 4 y de 9. Porque tú nuevamente vas a observar y tienes 2P1, 3S1. Entonces lo correcto hubiese sido 1S2, 2S2, 2P2, por Aufbau. Claro, lo correcto debería ser por Aufbau. Entonces, en el ejercicio 12, a ver, en el ejercicio 12, bueno, es la C, ¿sí? Es la C. Si tú deseas colocarlo, Gabriel, el 4S0, como si deseas no lo colocas y sigue siendo lo correcto, sigue siendo correcto la representación. En el caso del cobre, primero le quitas al que se encuentra más lejos y luego le empiezas a quitar al D. Ahora, creo que te entiendo, Gabriel, por qué me pones el D9. Miss, pero siempre me han enseñado que D9 y D4 son anomalías, siempre y cuando estén en estado basal, Gabriel. Ya no está en estado basal, en estado ionizado, sí puedes tener D4 y D9. Porque estás hablando de un estado ionizado. Ajá, esa es la razón. Ejercicio número 13 y 14. Vamos. Y aquí solamente es para marcar al ojo. Ni siquiera los he hecho. Para marcar, a ver. Yo te comenté, el cobre, la plata y el oro, bueno, la plata, y eso ya lo sabes, la plata y el oro son anomalías ¿de qué tipo? De 9. Entonces su configuración debe ser terminado S1 de 10.
Entonces, esto es correcto. ¿Sí? Sí, sopa, sopa, se da pensión, se fue de paseo, se fue de paseo. Ya. En la 13, cromo y molibdeno son anomalías, ambas. Pero siempre te dan, San Marcos gusta mucho hablar del cobre y del cromo. D4. Quiere decir que su configuración debe terminar en D5. Argón. A ver, ¿cuál sería lo incorrecto? Muy bien, Fran. Mira, Fran se dio cuenta. Acá debe ir el seno. No, ¿verdad? Aquí, ¿qué debe ir? Lo correcto debe ser cripto. Ajá, lo correcto debe ser criptón. Criptón 36. Criptón 36. 5S1. 4D5. Eso sería lo correcto. Muy bien. Listo. 14. Cuéntame. 14. A ver, 14. ¿Cuáles de las siguientes especies son isoelectrónicas entre sí? Isoelectrónicas entre sí. ¿Qué significaba isoelectrónico? Que tienen el mismo número de electrones y la misma configuración electrónica. Ah, tienen que ser tres cosas. Elementos diferentes, misma cantidad de electrones y la misma configuración. Si alguna de ellas no cumple, ya fue, no son isoelectrónicos. Entonces, por acá me han puesto la A y me han puesto la D. A ver, ¿a quién le creo? Sandra, ¿tú qué dices? Sandra me dice que es la A. Álvaro me dice que es la D. Azul. A ver, vamos a empezar por la D. La D, todas son isoelectrónicas o ninguna. Bueno, vamos a configurar. A ver, argón 18, argón 18, 4S2, 20, 23, pero se van 2, 4S0, 3D3. Listo. Por lo tanto, él tiene 21 electrones. ¿Estamos? El cromo es argón 18, argón 18, argón 18, 4S0, a ver, 3D, a ver, terminaba en 5. Le quité 2 y aquí le voy a quitar uno más. No, le quité 1 y ahora le voy a quitar 2 más a él. 3D3. Ya mira, uy, la 1 y la 2 son iguales. Mira su configuración. ¿Sí? La 1 y la 2 son iguales. Ya. Vamos a ver la 3. El escandio es argón 18. Por eso tenemos que hacer la configuración. Argón 18, 4S2, 3D1. Ah, ya te diste cuenta. Te pregunto, ¿la configuración del escandio es idéntica a la del vanadio y a la del cromo? No, ¿verdad? No, no son iguales. Aunque tengan la misma cantidad de electrones, déjame decirte, pero no son iguales. Por lo tanto, lo correcto sería A9, la 1 y la 2. ¿Estamos de acuerdo? La 1 y la 2. Cuando es neutro, pez, cuando es neutro, pez. Entonces, 27 protones, 21 protones, 21 electrones. A ver, Estefano, te comento, en la 13, molibdeno, para llegar al número 42, no debe ser xenón 54. Debes tomar en cuenta el gas noble, cuyo número atómico sea el más cercano al 42. Debe ser criptón 36. Debe empezar por criptón, Estefano. Por ahí, ¿no? ¿Estamos? En la 14, sí, bueno, más sencillo, configure. Duda existencial.
Esa es la razón, es por el xenón. 15. A ver, ya estamos para terminar todo. 15. Vamos a ver la 15. 15 y 16 son de teoría. Ya. A ver, vamos, Fran, tú mismo eres. A ver, por ahí, Jesucito, actívale su audio a Franz. Vamos, Franz, tú mismo eres. Dime, Franz, ¿quién fue Lothar Meyer y quién fue Mendeleev y por qué conocemos sus nombres? Bueno, el resto también podría ayudarlo a Francito a decirnos quién fue Meyer. ¿Quién fue Meyer, Franz? A ver, Franz. ¿Estás ahí? Cuidado. Ah, tu pata se palteó. Será palta, hijo. No hay forma. Ya bueno, te comento. Lothar Meyer, por si acaso se llamaba Julius Lothar Meyer. Julius Lothar Meyer, le daba vergüenza utilizar, fue un químico, ¿sí? Químico ruso, un químico ruso, googlealo por ahí. ¡Claro! Pero no fue el único. Creador de la primera tabla periódica de los elementos, pero no fue el único. Tú más conoces, no conoces a Meyer. Tú conoces a Mendeleev. Muy bien. Es que conjuntamente, ellos dos, en dos países totalmente diferentes, ellos llegaron a la misma conclusión. La única variante era que Meyer trabajaba con las propiedades físicas, mientras, claro, son contemporáneos, mientras que Mendeleev trabajaba con las propiedades químicas. Mendeleev se enfrascó mucho en lo que es la generación de óxidos, de hidruros, de hidróxidos, de óxidos e hidróxidos. ¿Tú sabías que Mendeleev trabajó con los grupos y formó 8 grupos, 8 columnas? ¿Sí? 8 columnas. Y los gases nobles eran la columna 0. Ajá. Mientras que Lothar Meyer solamente hizo de 4 o 6 columnas. 6 columnas, nada más. Y después, porque estuvieron en rencillas durante muchos años, un año sacaba uno, a los meses sacaba el otro, después otro le hacía la corrección y así en conjunto ellos empezaban a sacar su primera tabla periódica. Pero fue Lothar Meyer quien completa la última tabla periódica y ambos coincidieron que todo se encontraba en función ¿a quién? En función a la masa a la masa atómica. Ellos ambos hablan del término de valencia. ¿Sabes cuál es la diferencia entre ambos y por qué conocemos a Mendeleev más que a Lothar Meyer? Sencillo, porque Mendeleev fue un visionario, aunque Lothar también llegó a la misma conclusión. Pero Mendeleev pronosticó, se aventuró a pronosticar y a dar datos de las propiedades físicas y químicas de ciertos elementos que todavía no se habían descrito, no se habían descubierto. Sin embargo, Lothar Meyer, por más que le dejó un espacio, por más que sabía, nunca lo enfatizó. Esa es la razón por la cual más conocemos a Mendeleev que a Meyer. Entonces dice, Lothar Meyer agrupó los elementos descubiertos en función de sus propiedades químicas. En función de sus propiedades químicas, eso es falso. Principalmente lo que él trabajó es en función a las propiedades físicas. Luego le adjuntó a su trabajo en las propiedades químicas. Sebastián, no tengo la más mínima idea. Solo sé que Mendeleev es ruso. Luego, entonces la primera premisa sería verdadero o falso. En función a sus propiedades químicas. No. En función a sus propiedades físicas. Falso. La primera es falsa. La segunda,
Mendeleev usó el concepto de valencia para ubicar los elementos en la tabla periódica. Sí, eso fue correcto. Pero escúchame, Mendeleev no fue el único. También Lothar Meyer utilizó el término de valencia. No te digo que, ponte, este mes de julio, sale Meyer con su último trabajo. A los 3 meses sale Lothar Meyer con el trabajo ya de Mendeleev corregido y mejorado. Así estaba. Lothar Meyer tuvo espacios vacíos al igual que Mendeleev en su tabla periódica, eso también es correcto. Sí, a la par, los dos. Bebecito, la B. 16, a ver. Meyer descubrió algunas relaciones periódicas al relacionar propiedades físicas de los elementos con el número atómico. ¿Número atómico? ¿En algún momento Meyer utilizó el número atómico? Lo que él hizo fue lo siguiente. Obtuvo las curvas periódicas al representar frente versus a los pesos atómicos con sus propiedades físicas. Entonces eso es falso, falso, falso. En la número 2, Mendeleev pudo predecir algunas propiedades de los elementos por descubrir al ordenar los elementos conocidos en orden estrictamente creciente a sus masas atómicas, masa, peso, ambiguo para esa época. Eso es verdadero. Y por último, ambos coincidieron que todo variaba en función a los pesos atómicos. Y con ellos fue la primera tabla periódica decente, una ley periódica decente. La ley periódica antigua. Dedito. Ejercicio 17 y ejercicio 18, si tu memoria no te falla. Respecto a la ley periódica moderna. Ley periódica moderna y postulada por Henry Moseley, que a sus 17 años ya era profesor en la universidad, becas en química, un olímpico por si acaso, a sus 17 años. Y nosotros todavía no. Imagínate, el señor muy patriótico, muy patriota, inglés, se fue a pelear por su país. Y obviamente le dieron vuelta en la primera campaña. Claro, era comunicador, si no me recuerdo. Sí. Entonces dice, respecto a la ley periódica moderna de los elementos químicos, recuerda que aquí ordenamos los elementos de acuerdo al orden creciente de los números atómicos. Se basa en función a la carga nuclear de los elementos químicos. Carga nuclear, número atómico, número de protones. Verdadero. Es la segunda ley periódica. Eso es correcto. Eso es correcto. Es la segunda ley periódica sustentada. La de Caracol, la de las triadas, la de las octavas, ellos no son. Son arreglos que quedaron solamente para ciertos elementos, pero no llegaron al hecho de ser una ley periódica. Los elementos con propiedades químicas semejantes, basándose en la ley periódica, obviamente los elementos con propiedades químicas semejantes pertenecen a un mismo grupo. Tienen semejante configuración electrónica externa. ¿Eso sería verdadero o falso? Eso sería verdadero o falso. Eso es verdadero. Claro, las propiedades químicas tienen que ver con la capa externa. Al coincidir las capas externas con el mismo número de electrones, estas van a tener las mismas propiedades químicas. Una cosa es la capa externa, la cantidad de electrones, y otra cosa es el nivel en el cual se encuentran. Algunas son más grandes que otras. Algunos átomos tienen mayor volumen que otros. Casita. 18, a ver, ¿qué tenemos en la 18? Pero tu memoria es buena, mira. El 1, hidrógeno, viejo, huérfano, necesitado e impúdico y violento. Hidrógeno, es el más viejo de todos. El número 3, litio,
El 11, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio. Oh, todos son elementos alcalinos. ¿Saben cómo me doy cuenta? Ya, mira, el 1 y el 3 son sencillos. El 11 quiere decir 10 más 1. 10 es un gas noble. El que le sigue debe ser un elemento del grupo 1. El noble más 1, no. Listo, la primera sería verdura. Los llamados elementos halógenos, los papi más papi, los que siempre ganan y nunca pierden. Flaco, estamos grabando. FCl, bromo, yodo, astato. Flúor, cloro, bromo y astato. Se acomodan en el grupo 17, la nomenclatura UPAC ordena que los grupos sean denotados por números arábicos. Grupo 17, verdura, los halógenos. Halógenos, flúor, cloro, bromo, yodo. Astato también. Los metales de transición son los correspondientes al bloque D de la tabla periódica moderna. Eso es verdadero, también conocido como los metales pesados. Por lo tanto, la respuesta sería A9. Gabriel en la voz, ¿ves? A9. Duda existencial, duda alguna, Nel, ¿verdad? A ver. Ejercicio 19 y 20. 19 y 20. A ver, cuéntame. Capa de valencia orbitales S, P, D o F. Ya, mira, si es S, todos son metales en las primeras alternativas. Mira. Si es P, debe ser un no metal o un metal del bloque P. Yo me aventuro por el níquel y por el calio. ¿Por qué mis? Porque el escandio es del bloque D. Yo ya me sé de memoria mi tabla periódica. No puede ser. A ver, vamos a ver, ¿dónde nos quedamos? Nos quedamos acá. Nos habíamos quedado aquí. A ver, cuéntame. Te comentaba que en el ejercicio 19, solo conociendo mi tabla periódica, yo ya podía hacer todo lo correspondiente a mi descarte para ver en qué termina, si está en el bloque S, P, D o E. Si tú no te sabes tu tabla periódica, ¿qué tienes que hacer? Configurar. Para el ejercicio 20, a diferencia del anterior, dime, ¿cuál sería entonces la respuesta para el ejercicio 20? A ver, ¿en qué grupo de la tabla periódica puede ubicarse respectivamente? A ver, primero, Z19 de frente, ese es el potasio. Z19 es el potasio. Argón 18, 4S1. Es un metal alcalino, grupo 1A. Entonces, por descarte ya. Un elemento cuyo nivel de valencia contiene electrones S, contiene electrones S y un electrón P. Ah, mira, para llenar el S,
Para llenar el P, para al menos tener un electrón en P, debo completar mi subnivel S. Por lo tanto, ¿en qué grupo debe estar? 2 más 1, 2 más 1, 3. Puedo ponerlo 3A o 3 romanos. Por lo tanto, la respuesta debe ser bebecito. ¿Se entendió? Duda existencial, pregunta, consulta. Pregunta o consulta, ninguna, ¿verdad? Listo. Ejercicio 21. 21, 22 y 23. Primero, los elementos con esta notación de Lewis pertenecen al grupo 5A, columna 15, eso es verdadero. Cada puntito es un electrón en la capa de valencia. Y la notación de Lewis es para los elementos representativos. Si un elemento representativo tiene 3 electrones de valencia en su estado basal, o sea, se cumple el PES, su notación de Lewis viene a ser eso. Claro, eso también sería correcto. Y para el argón, por ser un gas noble, completa 4 duetos, un octeto. Entonces la respuesta sería dinosaurio. 22 y 23, cuéntame. 22 y 23. ¿Qué elemento no debe tener la notación de Lewis? No le corresponde. Bueno, la de Lewis simple y sencillamente son para los del grupo A. Ah, ya, para los del grupo A. Aquel elemento que no esté en el grupo A, que no sea representativo, no puede tener un diagrama de Lewis decente, por ahora. Entonces, yo diría que la sustancia conocida como el hierro sería no incorrecto. En la 23, a ver Iván, luego veo, y en la 7. En la 23, dime, a ver, ¿tienes alguna idea? En la 23, un elemento radiactivo del grupo 7A, o sea, es un halógeno. Yo supongo que debe ser el yodo radiactivo, uno de esos isótopos. De la tabla periódica tienes una desintegración radiactiva, ya. En la desintegración radiactiva ocurre eso, liberando una partícula alfa. Una partícula alfa la represento por el átomo del helio. Más que liberar, eso significa desintegración radiactiva. Se desintegra por acción de un bombardeo de ciertas partículas, pueden ser neutrones. ¿Sí? Entonces, en la desintegración va a formar una emisión radioactiva, puede ser alfa, beta o gamma, y una nueva sustancia, un nuevo elemento químico. Ya, lo único que me voy a dar cuenta es que se conserva tanto el número de masa como el número atómico, de reactantes como de productos. Entonces, yo voy a suponer, mira, y si puedo trabajar con todos, si esto es del 7A, apuesto que este debe ser de un grupo que tiene 2 menos. Si este es del 7A, este debe ser ¿de cuánto? Del 5A. A ver, por ejemplo, vamos a ver un ejemplo. Si el elemento es el cloro, número atómico 17. Si el elemento es el cloro, número atómico 17. ¿Cuál sería el número atómico del elemento G? Un ejemplo, 15. Y el número 15, ¿a quién haría alusión? Al fósforo. ¿Y el fósforo qué es? Un elemento del grupo 5, 5A. Y así lo puedes hacer con cualquiera y te va a salir lo mismo. La respuesta sería bebecito. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Muy bien. Listo. 24, 25 y 26. Uy, ya nos pasamos de tiempo. 24, 25 y 26. Ya eso es al toque, a ver, para irnos con gusto acá. Bueno, eso es en tu casa. El elemento más electronegativo debe ser un metal que se acerque más a un halógeno. Entre el azufre
y el cloro, el halógeno es el quemado. Por lo tanto, debe ser la alternativa D. Elemento representativo metálico, representativo y metálico, grupo A. Este por si acaso no puede ser porque es el hierro. 29 es el cobre. 14 es el... Debe ser, a ver, ¿quién es 14? ¿Silicio? Nada, no es metal, es un no metal. ¿Quién debería ser? El azufre. Es 56, no es el azufre, Steven. Recuerda que el gas noble sería 54 más 2 es el bario. Muy bien. Pierden la voz. Ese es el bario. 54 más 2 es un elemento del grupo 2, 2A. Pero eso yo lo hago al toque porque yo me sé mi tabla periódica. Pero si tú no te sabes tu tabla periódica, tus representativos, ¿qué tienes que hacer? Tienes que configurar. La 26, por acá a Sandra le sale bebecito. A ver, números cuánticos. 4. Letra S. Un orbital, ¿hacia dónde? Hacia arriba. 4S1. ¿En qué periodo? Me voy a la última S. Periodo 4. Grupo 1. 1. Bebecito. Bueno, chicos, hasta ahí nos quedamos el día de hoy. La próxima semana nos volveremos a encontrar con un nuevo tema. Vamos a hacer enlace químico. Si mi memoria no me falla, enlace químico. Ya sabes, por favor, anda practicando, resolviendo y cualquier duda que tengas, nos encontraremos la próxima semana minutos antes. ¿Sí? Chao chicos, cuídense.